Hola, bienvenidos. Nuevamente estamos en Canal 32 Kabbalah Canal 32, y les recordamos que estamos precisamente para informarles y responderles a todas las preguntas que tengan sobre Kabbalah y pues más bien todas las dudas que tengan. Hay muchas personas que a lo largo de la vida se han hecho muchas preguntas y son las que te ayudamos a responder. ¿Existe justicia verdadera en este mundo? ¿El Eterno creó el mal? ¿Dios creó el mal? ¿Existen extraterrestres? ¿Qué es la resonancia magnética? ¿Cuáles son los planetas que existen y que pues sí hay posibilidad que puedan estar habitados? ¿Existen los Anunnakis? ¿Hay vida extraterrestre? ¿Hay vida interior del planeta? ¿Qué fueron esas culturas antiguas? Incluso ¿quiénes fueron los hititas? Esa es una pregunta muy importante y que en realidad mucha gente no se pregunta. ¿Sabías tú, ahorita aprovechando más o menos el tiempo ¿sabías tú que los hititas es una cultura de la que antiguamente solo la encontrabas en la Biblia? Y la gente pensó que era alguna cultura ficticia, porque hubo una época en la que mucha gente empezó a pensar que el Antiguo Testamento, lo que se conoce como Antiguo Testamento, pues no eran más que historias registradas en una época tardía y que el rey David había recomendado que hicieran libros para darle una antigüedad a su linaje. Cosa más absurda. Es más, hay un árabe por ahí que está tratando de explicar todas las regiones de donde Abraham iba a hacer el sacrificio de Isaac, el lugar donde está la cueva de Macpelá, donde Abraham enterró a su esposa, el lugar donde Raquel se quedó detenida y ahí falleció. O sea, todas esas cosas, él las remonta a tierras cerca de Arabia. Y dice que todos esos hechos sucedieron allá. También cosa absurda. ¿Por qué? Porque los yacimientos existen, persisten. Nunca a lo largo de toda la historia hubo algo que quedara perdido y no se encontrara. Si así, estando normalmente, hay culturas en las que se perdió todo, como lo de los hititas que vamos a hablar ahorita, y se localiza nuevamente, ¿cómo crees que una cultura donde no ha dejado de haber pueblos ahí y que la misma tradición lo menciona, todos los nómadas árabes, musulmanes, islámicos que pasan por la región donde está Rachel, la tumba de Rachel, todos ahí dicen, esta es la tumba de Rachel? Desde hace milenios, la misma tradición está especificando que ese es el lugar. Y la cueva de Macpelá, incluso hubo sultanes que se pararon y mandaban a sus hombres a descender para ver qué había en la cueva de Macpelá. Entonces, son regiones existentes. ¿Cómo es posible que una persona diga que no es cierto? Ahora, los hititas tienen una característica muy importante. Son pueblos que provenían del norte, de la región norte de lo que ahora es Turquía. En esa región norte que hay un lugar que se llama la Capadocia, y también está la región de los armenios. Los turcos y los armenios han tenido guerra eterna, pero en esa región, allí empezó a existir, hubo varios reyes que posteriormente empezaremos a ir relatando, para que te des cuenta que ellos fundaron la ciudad de Alepo. Alepo está en una región, en lo que ahora podríamos decir que es Siria, Jordania, más o menos, porque pues las regiones luego se discuten, no recuerdo muy bien, pero es por ahí exactamente la ciudad de Alepo, es Siria prácticamente. Pero esa región ha pasado infinidad de culturas. ¿Por qué? Porque queda exactamente en la región intermedia entre lo que llegan todos del Mediterráneo de Europa, toman tierra en la región más al norte de donde está Israel o el Líbano, un poquito más, y de ahí se meten a tierra, dan a dar a Alepo,
van a dar a Alepo y de Alepo se dirige uno hacia Asia. Todas las culturas, todas las sedas y las alhajas, vituallas y todo eso que venía de Asia pasaba por Alepo. Entonces hubo cruzados, hubo islámicos, hubo turcos, hubo de todo, pero el origen de esa ciudad está hecha por los hititas. Los hititas solo se mencionan en la Biblia, en ningún otro escrito se ve mencionado, y hubo grandes arqueólogos que lo fueron descubriendo y se dieron cuenta que tiene muchísima similitud con las regiones de por ahí, y empezaron a estudiarlo. Hay más o menos cierta parecido con la cultura acadia, pero resulta que incluso hay un señor ahorita, Sejaría, no me acuerdo cómo se apellida, que en paz descanse, pero él empezó a meter un invento de que los sumeroacádicos, y ahí le dan la torre porque la gente le empieza a creer, decía que hablaba sumerio, pues mucha gente, estudiosos, arqueólogos, hablan sumerio, y entonces de ahí él empieza a inventar que el calendario cabalista, que lo inventaron los judíos, y ese es falso totalmente, porque el pueblo judío desconocía el calendario, sabía que había, de acuerdo a la Torá, unos meses, que era el primer mes, el séptimo mes, el mes de primavera, que era el primer mes, pero a final de cuentas los nombres de los meses, los cabalistas se los enseñaron al pueblo judío en su exilio, y muchos de los cabalistas, básteme decir que también eran ya del pueblo de Israel, que había sido exiliado muchísimos años antes. Entonces el pueblo de Israel ya conocía que los meses empezaban con la parte de primavera, que es Nisan y Iyar, y luego de ahí Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat y Adar. Posteriormente se hace un cambio para darle más importancia al mes de Tishrei, que es el mes donde empieza el juicio, el mes de Libra. Todo esto cada mes va relacionado con un signo zodiacal, y entonces cuando estamos en Elul, que es mes de reflexiones, donde está Betulá, o sea Virgo, y el siguiente mes empieza con fuerza precisamente el mes del equilibrio. El equilibrio queda en lo que es Libra, y entonces Libra pues maneja el principio del ciclo. Ahí es cuando se hace ya el juicio final de lo que pasó en el año anterior, y aunque es un inicio, puesto que se pone Rosh Hashanah, o sea, cabeza de año y todo, pero está celebrándose el cerrar cuentas de todo lo que se hizo en el año anterior. Por eso está la balanza, para tomar una evaluación de tus obras buenas y malas. Entonces, todo esto ya venía desde la cultura en Caldea, y los hititas empiezan a tener mucha relación incluso con Caldea, al grado de que de repente la cultura hitita desaparece, y en ese momento aparecen en Egipto los Hicsos. Cuando los Hicsos están dominando toda la región de Egipto, de repente son rechazados nuevamente, bueno, por primera vez, pero salen de Egipto, y nuevamente vuelven a aparecer los hititas en la región de Tierra Santa, lo que ahora también es Líbano, y lo que es Siria y Jordania. Vuelven a aparecer, y esos hititas se podría decir que son los actuales turcos, porque es la región más fuerte que existió en ese entonces, aunque ahí hay una diferencia de opiniones entre unos y otros,
porque unos afirman que no, que la región de los kurdos o los armenios son los descendientes de los hititas, pero por la característica belicosa y fuerte, de impacto, de cierta justicia, pero excediéndola e incluso atacando por ejemplo, era una ley muy fuerte que cuando un rey caía en hacer malas obras, se le hacía un juicio y castigaban a todos, hasta los familiares, los primos y descendientes y todo eso. Hubo un gran rey que ordenó que se quitara y que nada más se castigara al rey, que los familiares no tenían por qué hacer eso. Al grado que cuando pasan muchísimos años, ya pasan varias generaciones, y un rey se porta mal, y entonces un grupo lo enjuicia, y a toda su familia también, y le cae una serie de maldiciones y de calamidades que ellos dicen que eran el dios de la tormenta, el que tomó venganza por no cumplir con las leyes. Es importante, es muy interesante darnos cuenta porque le da más valor a la Biblia de cosas que mucha gente en la cultura en el año 1700, 1800, incluso en los 1900, decían que la Biblia es una serie de relatos inventados. Desgraciadamente el hebreo es una lengua que le dan mucho prejuicio porque la confunden con el judaísmo. Y entonces muchas gentes al pensar judaísmo lo rechazan de inmediato, y no, en realidad el idioma caldeo, de donde derivan las letras y todo, es el idioma original y se llama hebreo, avirú, de los que vienen de la otra región del río. No debemos de confundir hebreo con judío. ¿Por qué? Porque dentro de los hebreos está el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel eres tú. El pueblo de Israel es todos aquellos que están interesados en descubrir temas interesantes, incluso en querer saber por qué se construyó el universo, por qué se creó el universo, ¿no? El científico pregunta por qué, más bien cómo, y el Israel dice por qué. ¿Por qué? Porque debe de haber una razón. Las cosas no nada más se hacen así, hay algo, una causa para provocar varios efectos. Entonces, nos vemos en un ratito, continuamos, es un corte.